Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, como siempre, desplegados en titulares en Noticia Bolivia. Este jueves, Arturo Murillo, exministro de Gobierno de facto de Yanine Áñez, se declaró culpable de soborno internacional y lavado de dinero ante una corte en Estados Unidos. En Bolivia, la justicia lo investiga por las masacres de Sacaba y de Sencata, mientras los mismos articuladores del golpe de 2019 crean un nuevo escenario de desestabilización que analizamos. En Noticia Colombia, el marco legal de la paz total sufre un revés en el Congreso por cuenta de la extrema derecha, ahora en la oposición. El Centro Democrático, que en los últimos años profundizó la guerra, busca socavar la bandera del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo cambiar esa narrativa instalada? Lo analizamos. En Noticia Reino Unido, solo 45 días duró el gobierno de la primera ministra Liz Truss. Este jueves renunció ante las presiones de los sectores más reaccionarios de su partido, su propio partido, el conservador, apoyados en la prensa. La oposición pide elecciones generales. ¿Qué viene ahora? ¿Qué cambia con su salida? ¿O no cambia nada? Vamos a analizarlo. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Bolivia, la derecha, que promueve una huelga indefinida en el departamento de Santa Cruz para presionar el adelanto del censo en un año, afirma que sus decisiones deben ser acatadas por todo el país y confían en declarar el conflicto nacional. Las organizaciones sociales que apoyan al gobierno están en emergencia. Vamos a ver el informe que preparó nuestra corresponsalía con Freddy Morales. La ley dice que el cabildo es una de las 3 formas de democracia participativa o deliberativa, pero que sus conclusiones no son vinculantes, no son obligatorias. La derecha, que intenta desatar un conflicto nacional por el adelanto del censo, interpreta exactamente lo contrario. El cabildo es sagrado para nosotros, es la voz del pueblo. Nadie puede salirse de lo que se ha definido en un cabildo. Esa definición es un mandato y ese mandato lo tenemos que acatar todos los bolivianos. La derecha intenta reeditar condiciones favorables a un golpe de Estado, como sucedió en 2019 mediante los comités cívicos. Ahora, con el argumento de que el censo debe realizarse en 2023 y no en 2024. Respaldamos esta asamblea de la orureñidad, donde se va a definir el paro, el apoyo a Santa Cruz. Necesitamos saber cuántos ciudadanos bolivianos sabemos y a partir de ello se va a poder destapar lo que ha sido el fraude electoral. El gobierno insiste en convocar al diálogo. Nosotros como gobierno nacional siempre mantenemos esa vocación de diálogo y creemos que los anuncios de posibles medidas de presión pueden afectar este proceso de reconstrucción de la economía boliviana. Y desde el legislativo se plantea aclarar aún más el alcance de los cabildos, para que no se los utilice como pretexto para ejecutar golpes de Estado. Debemos reglamentar los cabildos, porque un cabildo donde existan 200.000 personas levantando la mano no puede resolver tumbar un gobierno democráticamente electo, constitucionalmente respaldado. No puede hacerlo, eso es inconstitucional. Y eso debe interpretarnos no solamente con este informe importante del Tribunal Supremo Electoral, sino también del Tribunal Constitucional. Esa interpretación constitucional, que el cabildo es deliberativo, no resolutivo. Y las organizaciones sociales que apoyan al gobierno del presidente Luis Arce ratificaron que están declaradas en emergencia para defender al gobierno y a la democracia. No estamos durmiendo, no lo vamos a quedar manos cruzadas ante esta arremetida, ante otro golpe de Estado en nuestro país, porque el título del censo solo es para hacer otro golpe de Estado. La derecha, cobijada en comités cívicos, usó la decisión de un cabildo multitudinario, como dijeron,
para exigir la renuncia de Evo Morales y concretar el golpe de Estado de 2019. El pasado 30 de noviembre afirmó que más de 1,5 millones de personas decidieron el adelanto del censo, pero un informe especializado del Tribunal Supremo Electoral hizo un cálculo mucho menor. Según ese cabildo, la huelga indefinida debe empezar este sábado. Allí teníamos el informe de nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales, con quien conversamos ahora sobre esto y otros hechos que han sido noticia durante esta jornada. Hola Freddy, muy buenas noches. Lo decíamos en titulares, este jueves el exministro de Gobierno del Ejecutivo de facto de Yanine Áñez, que además fue parte de la articulación del golpe de Estado, se declara culpable de soborno internacional y lavado de dineros en una corte de la Florida, Estados Unidos. Te preguntamos al respecto. Hola Tatiana, saludos desde la ciudad de La Paz, buenas noches. Efectivamente, tardaron varios meses, durante varias ocasiones se postergó esta audiencia en que el exministro de Gobierno, el señor Arturo Murillo, debía beneficiarse con un juicio abreviado para intentar reducir la pena que le darán en una corte de los Estados Unidos. Finalmente esto sucedió hoy. Se declaró culpable de varios delitos. Los más importantes son lavado de dinero y también el haber dado coimas y recibido coimas. De modo que, cumplida esta etapa, se aguardan las próximas 2 semanas por lo menos para que la Corte defina cuántos años de sentencia de cárcel dará a este exfuncionario del gobierno de facto. La pena máxima que está prevista en la legislación estadounidense es de 10 años de cárcel para este tipo de delitos. Sin embargo, aquí se ha mencionado en varios círculos legales que se podría optar a una sanción de 6 años de cárcel. Recordando además que 4 de los cómplices de Arturo Murillo, que se sometieron a este mismo proceso abreviado, recibieron entre 2 y 4 años de cárcel como sanción. Hay un hecho destacado y muy importante para Bolivia en lo que ha ocurrido hoy, en este caso, Tatiana. Se trata de que estas personas que se someten a este proceso en la justicia estadounidense firman una especie de acuerdo de 22 cláusulas. Por ejemplo, entre estas cláusulas se comprometen a no mover, a no manejar más de $10,000 americanos en activos o en dinero en efectivo sin un permiso previo de la Corte de los Estados Unidos. Bueno, una de estas cláusulas también señala que Arturo Murillo reconoce que estas acusaciones por las que él se ha declarado culpable en los Estados Unidos tienen exactamente la misma valoración, es decir, son también delitos en la legislación boliviana. Este es un dato importante porque Bolivia ya anunció, el gobierno boliviano, que hará las gestiones respectivas para traer al país a Arturo Murillo, donde hay cantidad de acusaciones en su contra. Una de las más leves, esta del negociado en la compra de utensilios para la represión con un sobreprecio importante. Pero también este exfuncionario debe responder por lo menos 2 masacres en el poco menos de un año de gobierno en que estuvo en funciones en este país. Es la situación hasta el momento, Tatiana. Y a nivel interno, preguntarte en parte de lo que decías en el informe que nos precedía, Freddy, y es que da el gobernador de Santa Cruz, el señor Luis Fernando Camacho, también parte de la articulación clarísima, visible y pública del golpe de Estado de 2019, al gobierno un plazo hasta el próximo sábado, pero él calcula que todo el país se levantará. ¿Cuáles son sus cálculos? Entonces, te preguntamos, por supuesto, en esta visión de país periodística, ¿qué es lo que se prevé para ese día? Hemos conocido de buena fuente, de fuente oficial, que por lo menos 4 ministros han estado en estos días en la ciudad de Santa Cruz esperando y tramitando la posibilidad de un diálogo que lleve hacia una solución. En las últimas horas hemos conocido que la posición de la derecha, que es la que está impulsando este movimiento contra el gobierno del presidente Luis Arce, se sintió fortalecida, no sabemos por qué, y ha decidido endurecer sus posiciones e instruyeron a las personas que estaban tomando contacto
con por lo menos 4 ministros del gobierno del presidente Luis Arce que rompan esa relación y que se irá a la huelga indefinida, a la huelga sin fin, como se ha denominado aquí, a partir de las 0 horas de este sábado. ¿Por qué se inicia una huelga indefinida en día sábado? Porque el Comité Cívico de Santa Cruz, donde está cobijada la derecha de todo el país intentando fortalecerse, decidió utilizar el 21, este número 21, como un número definitivo para amenazar a la democracia de este país. Desde el Cabildo, del 30 de septiembre último, Tatiana, dieron un plazo de 21 días para que el gobierno retroceda en la decisión de realizar el censo de población y vivienda el próximo, a mediados del año 2024, y lo retrotraiga al año 2023. Estos 21 días tienen que ver con la huelga, el paro de 21 días que realizaron el año 2019, al final de los cuales el presidente Evo Morales presentó renuncia. Esa es la explicación para que una huelga indefinida empiece en día sábado, porque esto no tiene racionalmente sentido. Pero le están dando esa connotación, es uno de los mensajes importantes que le están dando al gobierno desde Santa Cruz. Recordemos también que la derecha la semana pasada redactó un decreto y se lo envió al presidente Luis Arce para que le ponga la firma anulando el decreto que determina que el censo se realizará entre mayo y junio de 2024. Esto también tiene una relación política, tiene que ver con el año 2019, cuando el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de entonces, el señor Fernando Camacho, actualmente gobernador del departamento, vino hasta la ciudad de La Paz trayendo la carta para llevarle al presidente Evo Morales a que le ponga la firma, donde en la carta señalaba la renuncia del mandatario. De modo que estas son las señales que va dando esta movilización y este movimiento que tiene su centro en la ciudad de Santa Cruz. La derecha del país confía que esta movilización se extenderá a otros departamentos como sucedió el año 2019. Debemos señalar también, Tatiana, que en las últimas horas, hace minutos en realidad, se conoció una decisión del Movimiento al Socialismo presidido por Evo Morales, expresidente de este país, por las organizaciones sociales que respaldan al gobierno del presidente Luis Arce y por el propio presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, una declaración de Cochabamba, así se ha denominado. Todas estas organizaciones, la parte política y la parte administrativa, la parte social del gobierno boliviano, han decidido dejar de lado cualquier disidencia o diferencia que tengan en este momento para enfrentar de manera conjunta lo que denominan un nuevo intento del golpe de Estado y desactivar este movimiento. Aquí en Bolivia se venía mencionando de manera muy insistente algunas diferencias entre la parte política y la parte administrativa del gobierno nacional. Estas diferencias quedan de lado hasta una próxima oportunidad y todos han decidido hacer cuerpo para enfrentar la eventualidad de un golpe de Estado que se estuviera impulsando mediante el pretexto del adelanto de la fecha del censo. Finalmente, informar, Tatiana, que para este viernes se tiene previsto una concentración convocada por el Movimiento al Socialismo, partido en función de gobierno, en plena ciudad de Santa Cruz también. Un cabildo que intenta contestar al cabildo del 30 de septiembre que determinó iniciar la huelga a partir de este sábado. Es una especie de medición de fuerzas, de quién acumula más gente, de quién acumula más apoyo, unos a favor de la huelga el 30 de septiembre y el Movimiento al Socialismo convocando a su militancia y a los movimientos sociales para demostrar que Santa Cruz no está de acuerdo con lo determinado por la dirigencia cívica y por la gobernación el pasado 30 de septiembre. Tatiana. Todo esto que nos cuentas es muy importante y evidencia el nivel de peligrosidad al que se enfrenta el gobierno y el país, por supuesto. Gracias, Freddy. Muy buenas noches. Todo esto lo analizamos. Buenas noches. Buenas noches. Para ello nos acompaña Adriana Salvatierra, es politóloga, expresidenta del Senado de Bolivia, nos acompaña desde Santa Cruz en esta nación latinoamericana. Adriana, bienvenida, muy buenas noches. ¿Cómo está, Tatiana? Muy buenas noches, un placer a través de Telesur dirigirnos a quienes
acompañan la transmisión del programa en nuestra querida Patria Grande. Muchísimas gracias, Adriana. Nos estaba relatando algunos de los aspectos que sin duda revisten de gran peligrosidad que plantea desde Santa Cruz el gobernador Luis Fernando Camacho, una figura visible del golpe de Estado del año 2019. Además de él, con otros sectores dentro del mismo departamento. ¿Cuál es tu apreciación de esto? Mira, creo que es importante resaltar que es un comportamiento que cuando es analizado en términos históricos, la extrema derecha en Santa Cruz ha optado por la violencia ante la ausencia de propuestas democráticas y ante la ausencia de mecanismos democráticos en su propia concepción. ¿Y por qué decimos esto? Si usted analiza el 2005, cuando gana las elecciones el presidente Evo Morales, inmediatamente conforman un bloque territorial en la Media Luna que incluso intenta impedir que el presidente se traslade por aquellos departamentos que conformaban la Media Luna. Cuando desafían a un referéndum revocatorio a Evo Morales, quien finalmente vence el referéndum revocatorio el 2008, en agosto del 2008, con el 67%, a los días, al iniciar septiembre, inician movilizaciones, toma de instituciones y van dándose o abriéndose paso a perpetrar la masacre de Porvenir el 11 de septiembre del 2008, a los días. El mismo comportamiento luego de que la nueva constitución política del Estado fuera aprobada en enero del 2009 y promulgada en febrero del 2009, inmediatamente entre marzo y abril tomamos conocimiento de que grupos armados intentaban promover la separación de determinados departamentos del resto del país, el caso separatismo y terrorismo. Entonces, o incluso cuando asume el presidente Luis Arce, el comportamiento de estos grupos extremadamente violentos fue conformar una célula con apoyo militar por parte del ex ministro de Defensa de Yanine Áñez, quien intentó impedir que Luis Arce asuma la presidencia del Estado en noviembre del 2020. Entonces, esto, cuando es analizado en términos de perspectiva histórica, por supuesto que es un comportamiento recurrentemente antidemocrático. Ahora, Luis Fernando Camacho no está en las mismas condiciones que el 2019. Hoy, ningún gobernador de los otros 8 departamentos acompaña en su posición, ningún alcalde de las ciudades capitales del país acompaña en su posición y tampoco la gran mayoría de los municipios dentro del departamento de Santa Cruz. Es decir, Luis Fernando Camacho está aislado a nivel nacional por la extrema beligerancia de su planteamiento. Y también esto choca, por supuesto, con los intereses de la población, que luego de la crisis sanitaria y del golpe de Estado estamos en pleno proceso de reactivación económica. Entonces, no es ajeno al carácter de los grupos de poder en Santa Cruz el uso de la violencia como mecanismo de mediación política, pero además se encuentran totalmente aislados de lo que piensan, hacen y planifican también el resto de las autoridades del país. Adriana, ¿y quién acompaña entonces para tener tal nivel de envalentonamiento, digo con toda claridad, a Luis Fernando Camacho? Por ejemplo, para tener el arrojo la semana anterior de enviar un decreto donde se derogaba la decisión de que se realice el censo en 2024 para que sea en 2023, para que lo firmara el propio presidente de la República. Bueno, Luis Fernando Camacho siempre apuesta a eso, ¿no? Apuesta a la confrontación, a la tensión política y al desentenderse luego de los resultados de esa tensión política. Porque resulta que Luis Fernando Camacho convoca a un paro cívico y luego dice que si existe violencia en el paro cívico va a ser responsabilidad del gobierno, cuando el gobierno ha enviado autoridades a nivel de rango ministerial para entablar agendas de diálogo, ha abierto espacios de diálogo con los comités interinstitucionales y sin embargo el señor Luis Fernando Camacho ha dicho que no iba a asistir. El señor Luis Fernando Camacho tomó la decisión de no invitar al presidente a los actos del gobierno departamental de Santa Cruz por el aniversario. Entonces nos encontramos con una recurrente beligerancia que lo único que busca es intentar construir a partir de la cohesión a nivel departamental un mecanismo de tensión política que logre trascender los límites departamentales. Sin embargo, hasta el momento encuentra serias y claras imposibilidades. Sí, Adriana, por parte del gobierno vemos que la apuesta
es el diálogo con todos los sectores, incluso con esta extrema derecha. Pero a veces el diálogo no resulta suficiente en sí mismo. La experiencia es clarísima del golpe de Estado del año 2019. ¿Qué más se necesita para contrarrestar estos intentos golpistas que, entre otras cosas, van acompañados también de narrativas por parte de medios de comunicación? Bueno, considero que además por el comportamiento también histórico del MAS, del movimiento al socialismo, es más diálogo, más democracia y más organización. Organización para contener la violencia que intentarán ejercer los días que organicen el paro cívico en el departamento de Santa Cruz. Más democracia porque la apuesta democrática del movimiento al socialismo y de las organizaciones sociales del país, incluso después del golpe de Estado, fue apostar por una salida democrática y realizar nuevamente el proceso electoral y demostrar que el movimiento al socialismo puede vencer democráticamente en un proceso electoral con legitimidad popular. Y por otro lado también diálogo, las puertas del diálogo no se han cerrado por parte del gobierno nacional. De hecho, ha invitado al gobierno departamental y a los gobiernos municipales a discutir, pero no podemos discutir sobre la base de los caprichos. El censo que se realizará en Bolivia es muy importante porque no solamente es un conteo de los habitantes, sino el análisis cualitativo de sus formas de vida, de las necesidades más urgentes, y eso implicará y aportará los datos para construir en perspectiva los siguientes 10 años de planificación política y pública del Estado. Entonces, es un trabajo que requiere un alto nivel de tecnicismo. Esta posición además también ha sido respaldada por los organismos internacionales, quienes han manifestado que se requiere un mayor tiempo, que es el tiempo que ha estimado el gobierno nacional, para realizar fundamentalmente el proceso de levantamiento cartográfico, que es un paso previo sin el cual no se puede desarrollar un censo de la calidad que requiere el Estado boliviano. Y de allí es que se toma la decisión a nivel nacional de que sea en el año 2024. Adriana, no quiero dejar de preguntar su evaluación acerca de todo y cuánto falta por conocer de cómo se estructuró el golpe de Estado del año 2019 y cuáles fueron, entre otras cosas, sus objetivos que estaban oscuros pero que poco a poco van saliendo. Se lo pregunto por este juicio que se le sigue en una corte de la Florida al exministro del gobierno de Áñez, al señor Murillo, que además tenía este discurso de odio en contra del movimiento al socialismo, en contra de usted, por ejemplo, figuras claves también dentro del Congreso, de la Asamblea Legislativa, y de todos los pueblos indígenas, aquellos que sentían que les estorbaban, buscaban las distintas formas de eliminarlos también por distintas vías. Bueno, esta figura, este señor, se declara culpable de soborno internacional y de lavado de dineros, porque se hizo rico en menos de un año en el marco de esos oscuros meses para el país. Quiero conocer su apreciación acerca de ello. Yo creo que la declaración de Arturo Murillo de asumir la responsabilidad ante la Corte del Distrito Sur de Florida en Estados Unidos, donde no es un dato menor la aplicación de la extraterritorialidad de la ley penal norteamericana sobre América Latina en particular, pero más allá de eso muestra de cuerpo entero la naturaleza del gobierno de la señora Yanine Áñez, que fue un gobierno de facto en nuestro país, que fue un gobierno que tuvo un carácter ilegal. Fue ilegal la forma en la que asumió y fueron ilegales todas las prácticas posteriores, entre ellas la masacre de Sencate y Sacaba y por supuesto también los hechos de corrupción. Este hecho de corrupción no es un dato menor. Se produce en realidad un poco más de 2 semanas luego de que Yanine Áñez habría asumido por la fuerza el poder del Estado, la presidencia del Estado, y muestra, como decía, la naturaleza de este gobierno, porque en los primeros días ya empieza a establecer las vías por las cuales se establecieron ciertas rutas de corrupción y ciertos actores que estaban participando en la corrupción. El señor Arturo Murillo, el señor Fernando López fueron algunos de ellos, el exministro de Gobierno y el exministro de Defensa. Y también permíteme preguntarte algo, pero esto sucede muy pocos días después de que Yanine Áñez se autoproclama presidenta del país. Antes tendrían que haber pensado ya en este plan, en esa estrategia de cómo generar este nivel de corrupción, cómo enriquecerse en tan poco tiempo.
porque ellos, a ver, ante el gobierno de Yanine Áñez todos sabemos que fue un gobierno que fracasó, no solo por la corrupción, sino también porque fue un gobierno que asumió sin perspectiva de planificación del país, sin proyecto de país. Y cuando asumen sin proyecto de país, entran a administrar lo público con un desconocimiento absoluto de la norma, de los procedimientos administrativos, pero fundamentalmente después eso se muestra en su totalidad con estos hechos de corrupción. La naturaleza del gobierno de Yanine Áñez y el por qué asumió Yanine Áñez el poder fue precisamente la corrupción. O sea, eso es lo que nos muestra la relación que se establece entre un hecho de corrupción a 2 semanas de haber asumido el gobierno. Entraron para eso, entraron para robar. Y para robar intentaron hacerse del poder del Estado de forma ilegal, y para sostenerse en el poder del Estado de forma ilegal perpetraron las masacres de Sencati y se acaba con más de 30 muertos en nuestro país. Entonces, allí uno sí puede comprender la totalidad de las cosas, puede cerrar el círculo y comprender todo lo que implicó el golpe de Estado en nuestro país. Un golpe de Estado que sin proyecto político para Bolivia entró para hacerse de recursos públicos en las cuentas personales, para corromperse y para utilizar los recursos públicos en contra del pueblo boliviano a partir de las masacres de Sencati y Sacaba. Esperamos de todas maneras que pronto se dicte la sentencia correspondiente y con esa sentencia correspondiente también se pueda proceder a la extradición del señor Arturo Murillo y también que logre asumir las responsabilidades correspondientes por las masacres perpetradas en nuestro país. Así mismo es, que así sea. Adriana, muchísimas gracias, un gusto escucharla. Muy buenas noches. Perdíamos la comunicación con nuestra invitada justo al momento de despedirla, se lo agradecemos de nuevo. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, el marco legal de la paz total sufre un revés en el Congreso por cuenta de la extrema derecha, ahora en la oposición. El Centro Democrático, que en los últimos años profundizó la guerra, busca socavar la bandera del gobierno del presidente Petro. ¿Cómo cambiar esa narrativa instalada? ¿Cómo virar esta situación del país para hablar de políticas públicas en todo nivel? Vamos a verlo al volver. Estamos en Noticia. Un país con corazón acompaña a sus familias. En un país con corazón, los mayores están protegidos. Un país con corazón iguala los derechos de sus madres y las oportunidades de sus hijos y de sus hijas. Un país con corazón los ayuda a progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida. La mujer tiene más probabilidades de complicarse en un hospital con un infarto que un hombre. Por eso es muy importante prevenirlo. Entrevista con Aísa García desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctanos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo.
En Noticia Colombia hay polémica y debate por la propuesta que el gobierno aspira a incluir en su proyecto de ley de orden público en el marco de la paz total. Una de ellas facultaría al presidente Petro para indultar a personas detenidas durante el estallido social como parte de esta política de paz del Estado. Vamos a verlo. En el Congreso avanza la aprobación de la Ley 418 o de orden público, el marco general que permite al gobierno crear la política pública de paz total. Están implicadas todas las autoridades, los poderes públicos, los gobiernos en darle continuidad a una política de paz. Permite una acción humanitaria y territorial mucho más amplia, crea las regiones de paz en las que harán presencia delegados del Alto Comisionado para la Paz, genera la posibilidad de que haya acuerdos parciales, tanto humanitarios como de paz, e igualmente hace la distinción clara entre los diálogos de carácter político y los de sometimiento a la justicia. En fin, crea la figura del servicio social para la paz, que es un servicio alternativo al servicio militar obligatorio. La consecuencia es que la paz total quedará dotada de una serie de herramientas que permitirán su desarrollo en los próximos años. La polémica se abre por dos propuestas que se añaden al documento. Uno de los artículos que facultaría al presidente Gustavo Petro para que indulte a personas condenadas por hechos cometidos en medio de protesta social que estalló en 2019. La otra disposición plantea que el presidente podrá designar como promotores de convivencia y participación ciudadana a personas que se encuentren privadas de la libertad en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social. Desde el Centro Democrático, con gran difusión mediática, señalan que los artículos no son lo suficientemente precisos y abren espacios para la impunidad. Para el gobierno y bloque progresista en el Congreso, este proceso es necesario para la paz total y no será aplicado de forma arbitraria. La intención inicial es dialogarlo con los partidos. Cuando uno habla de desactivar factores de violencia, pues es injusto que uno desactive y que tengan beneficios jurídicos algunos actores armados y que personas jóvenes que estuvieron en la protesta social no puedan tener esos beneficios. Y lo segundo, la paz total no es solo una paz con actores armados, es una paz social y se trata de tramitar pacíficamente nuestros conflictos. Y muchos de estos jóvenes pues no han sido ni siquiera procesados, judicializados, pero están en las cárceles. Entonces se va a hacer un proceso de indulto que ya existe en el mundo, por ejemplo Estados Unidos lo tiene, y que esto no va a ser arbitrario, se circunscribe únicamente a la protesta social. Y dos, tiene un procedimiento, el ministro de Justicia primero mira con la Fiscalía y al final el presidente es el que toma la decisión, es decir, hay una serie de pasos. Liberar a los jóvenes de la llamada primera línea, que fueron víctimas de la brutalidad policial y de falsos positivos judiciales, es una promesa de campaña de Gustavo Petro, que trabaja por cumplir. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña vía telefónica el doctor Alibio Uribe, es representante de la Cámara por el Pacto Histórico, es abogado, defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Bogotá. Doctor Uribe, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Usted día a día dentro del Congreso de la República, en particular en la Cámara de Representantes, trabaja en este anhelo de paz total en el marco legal. En este caso específicamente, ¿qué es lo que ha sucedido durante esta semana? ¿Por qué se levantó esta sesión que resultaba tan importante para avanzar en ello? Bueno, mira, la verdad es que el gobierno pues está haciendo mayorías en el Congreso y hay bancadas pues que de alguna manera quieren también presionar al Congreso. Por eso se suspendió esta semana la votación tanto en la Cámara como en el Senado con el pretexto de que no se conocía a fondo la ponencia y las reformas. Lo claro y lo concreto pues es que estamos hablando en este momento con el gobierno está hablando con las diferentes bancadas que manifestaron algunas inconformidades con estas normas, pero en el fondo pues lo que están buscando es que los beneficios se puedan extender a la policía, con lo cual el gobierno pues no vería problema, y también que se limite el indulto a hechos ocurridos durante las protestas del año 2019, 2020, 2021, e igualmente que se excluyan delitos como el homicidio, el feminicidio, la tortura, la violencia sexual, bueno, otros delitos graves.
estamos tratando de hacer esas limitaciones, de extender esos beneficios a los policías que participaron en el marco de las protestas, obviamente excluyendo los delitos graves, insisto, como los homicidios, para tratar de que podamos pasar esta norma. El gobierno pues considera que así como se han hecho más de 180 leyes de amnistías en Colombia, indultos para en cada momento histórico adelantar procesos de paz y negociación, pues que se puede utilizar esta figura para escarcelar por lo menos 110 jóvenes que tenemos registrados como personas que manifiestan estar arbitrariamente detenidos en las cárceles. Obviamente este es un procedimiento que hay que afinar aquí en el Congreso, y una vez que se apruebe, pues tendrían que mirar cómo se aplica por parte del gobierno nacional. Esta ley de orden público es una ley de facultades para que el presidente pueda adelantar procesos de paz, tanto con grupos armados de naturaleza política como con grupos armados de alto impacto, con los cuales se puede hacer un sometimiento a la justicia y no un acuerdo de paz. Doctor Uribe, ¿y qué hacer con los medios de comunicación que poco aportan, que poco ayudan al entendimiento? Por ejemplo, todo esto que usted nos está diciendo no aparece en los medios de comunicación, solamente el gran titular, que el presidente Gustavo Petro tendrá, bueno, grandes capacidades, tendrá una gran autoridad para indultar a quien él desee. ¿Qué hacer para comenzar a cambiar esas narrativas instaladas producto de décadas de un conflicto armado interno, para pensar en que realmente sea posible entender en términos de paz, en este caso específicamente lo que está pasando en el Congreso de la República, donde resulta fundamental este marco legal? Bueno, sí, mira, fíjate que precisamente ayer, cuando las bancadas se levantan, se presentan unas protestas y unos hechos de violencia en las protestas en Bogotá. Es una coincidencia bastante sospechosa que simultáneamente que las bancadas están diciendo que no les gusta esa norma, pues se presenten hechos donde hubo 14 policías heridos a pocas cuadras del Congreso, porque realmente fue en la Plaza de Bolívar, en el Parque Santander, muy cerca al Congreso, donde se dieron los disturbios. Y obviamente pues uno se queda con la pregunta, bueno, ¿será que esto es casual, que el mismo día que está pasando esto ocurren estos hechos? Pero bueno, los medios de comunicación pues siempre han sido afines a sectores políticos o económicos más de los partidos tradicionales, y obviamente ellos hacen su trabajo de legitimar lo que el gobierno propone, pero es inexorable que se apruebe la ley de paz total. Es posible que estos artículos se terminen hundiendo, como se dice en el argot parlamentario, y si se llegasen a hundir, pues nosotros tendremos que tramitar una ley de manera más lenta por aparte, para buscar, como se hizo en Chile, una amnistía hacia las personas detenidas en las protestas. Pero bueno, vamos a tratar de encontrar mayorías. Aunque, doctor Uribe, en Chile no se ha cumplido. Los jóvenes de las protestas, del estallido social, del reventón social, como se le conoce en el año 2019, pues tampoco han sido puestos en libertad. ¿Qué hacer para que esta historia evidentemente no se repita en Colombia? De hecho, por ejemplo, hoy desde la Universidad del Valle, a través de sectores académicos, se estaba contando qué es lo que está sucediendo con esos jovencitos, muchos de ellos que se encuentran en Cali, que fue epicentro de este estallido social en Colombia, donde están encarcelados, pero no avanzan los procesos, no se les juzga y están en una especie de paréntesis judicial. Bueno, sí, nosotros hemos estado visitando 13 cárceles donde hemos estado entrevistando a los jóvenes, y efectivamente pues hay muchas arbitrariedades, y incluso personas que están siendo procesadas por mensajes de WhatsApp de teléfonos que no eran los teléfonos de su propiedad, que no eran de ellos, etcétera, y hay bastantes irregularidades. Estamos paralelamente a eso organizando con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría, Naciones Unidas, una mesa de alternatividad penal para ir revisando los casos individualmente, para mirar si es posible sustituir las medidas de encarcelamiento, si es posible
pedir peticiones de preclusión de algunos expedientes o revisión de otros, pero pues estamos agotando diferentes mecanismos. Este es uno de varios mecanismos que se están mirando desde el Congreso, pero también desde el gobierno, para mirar cómo cumplirle a los jóvenes, porque para nadie es un secreto que el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez ganaron, entre otras cosas, gracias a las más de 20.000 protestas que se dieron en Colombia frente a todo el mal gobierno y los atropellos del gobierno del presidente Duque. Y este gobierno se siente de alguna manera también con una deuda moral, porque muchos jóvenes salieron a manifestarse por la crisis, por la falta de educación, de empleo, por todos los abusos de la policía, y obviamente el gobierno quiere cumplirle a sus jóvenes, que no deberían estar en la cárcel por ejercer un derecho fundamental en la Constitución colombiana, como es la protesta social. Así es. Doctor Uribe, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia, Reino Unido. Solo 45 días duró el gobierno de la primera ministra Liz Truss. Este jueves renunció ante las presiones de los sectores más reaccionarios de su propio partido, el conservador, apoyados en la prensa. La oposición pide elecciones generales. ¿Qué viene ahora? ¿Qué cambia con su salida? ¿O no cambia nada? Vamos a analizarlo. Al volver, estamos en Es Noticia. Somos una herramienta de poder para los pueblos. Un medio, una pantalla, un portavoz. Que enaltece la historia latinoamericana. Y fortalece la integración cultural. Que enriquece nuestra propia identidad. Porque Telesur siempre da más. En noticia, Reino Unido, este jueves llega a su fin el corto gobierno de la primera ministra Liz Truss, quien dimite en medio de una profunda crisis nacional. La primera ministra Liz Truss dimitió luego de ocupar el cargo durante apenas 45 días, el más corto de la historia del país. Truss emitió su renuncia luego de múltiples críticas contra su gestión económica, además de la polémica que se generó tras despedir a su ministro de Finanzas en días pasados. Diversos sectores políticos del país ya perfilan posibles reemplazos, entre ellos, por ejemplo, a Rishi Sunak y hasta al ex premier Boris Johnson. En medio de la situación, sindicatos británicos han convocado a varias huelgas en defensa del poder adquisitivo de los trabajadores. Vamos a revisar ahora el contexto en el que se da la renuncia de la primera ministra. Un reciente estudio sostiene que millones de personas en Reino Unido se saltan comida diariamente debido al aumento en los precios. Según indicaron encuestas publicadas por el Congreso de Sindicatos y la Organización de Protección al Consumidor, Which, millones de personas en el Reino Unido se están saltando las comidas por culpa del aumento de los precios en el país. Solo hasta el mes de septiembre, la subida en el costo de la vida dejó la inflación interanual en más de 10%.
Según el informe de Which, la mitad de los hogares británicos redujeron el número de comidas, de acuerdo con una encuesta realizada a unas 3.000 personas. Una proporción similar dijo que es difícil comer sano en comparación a antes de la crisis y opta por platos ya preparados para reducir su uso de gas o de electricidad. El Congreso de Sindicatos señaló que 1 de cada 7 personas está saltándose las comidas por el aumento del costo de la vida. En casi 50 distritos electorales de todo el país, el registro es más grave. En zonas como Birmingham, Ladywood, Dundee West o Glasgow, 1 de cada 5 personas estaría saltándose las comidas por la subida de precios. Otro dato que arroja la encuesta es que la porción de personas que se saltan las comidas es la misma para las personas que trabajan y las que no, con un 14%. Asimismo, el 44% de los encuestados aseguró que tiene que reducir el gasto en alimentos. En ese contexto se da la renuncia a solo 45 días de haber sido escogida dentro del Partido Conservador en medio de la crisis que también tiene ese partido político tradicional en Reino Unido, Liz Truss. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Fernando Casado, profesor en la Universidad Técnica de Manabí en Ecuador. Es abogado, periodista, analista internacional español. Nos acompaña desde Puerto Viejo en Ecuador. Profesor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Tatiana? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Es un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias. Profesor Casado, ¿qué sector del Partido Conservador, al fin de cuentas, es el que le da la estocada final a Liz Truss para que tenga este cortísimo gobierno? Yo creo que Liz Truss se ha destacado por, en tan solo 45 días, haber tratado de hacer giros radicales de 180 grados en sus decisiones. Y esto ha tenido un altísimo costo. Entró como el paladín de la ala dura del Partido Conservador, el nuevo neoliberalismo en decisiones macroeconómicas que ahora son calificadas como las peores de todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que en principio iba a ser una teoría de derrame, es decir, recortar los impuestos a los más ricos para que eso beneficiara a los más pobres en ese efecto cascada que desde el neoliberalismo las tesis más duras pues se tienen, el haber visto que esto en realidad tuvo un efecto demoledor para los mercados, porque inmediatamente, en vez de tener una buena acogida a la medida, debido a que se iba a suplir esa recaudación de impuestos que iba a ser mucho menor, en un país que, recordemos ya, el Reino Unido tiene más del 100% de su PIB en deuda, pues tuvo un efecto de espantar a los mercados y que los capitales especulativos salieran despavoridos, dejando a la libra en una caída en picado. Eso hizo que Liz Truss, que pensaba mediante la emisión de deuda pública suplir la falta de recaudación y de liquidez, pues que no pudiera poner en práctica este mecanismo. Y eso hizo que ella tuviera que dar un giro que lo que hizo es dejarla en una situación muy débil a nivel de credibilidad y que al mismo tiempo dejara sin dar seguridad a los mercados, que son los que de alguna forma hasta el día de hoy pues siguen en sus mínimos históricos la libra, y que por lo tanto todas las medidas económicas fueran vistas de una forma muy negativa. Para que nos hagamos una idea de dónde estamos, si el Reino Unido fuera Grecia, haría ya mucho tiempo que estaría intervenido por la Unión Europea. Pero esto además no se puede hacer con el Reino Unido, no solamente por el nivel o por el tamaño y la envergadura de la economía británica, sino que además después del Brexit ella está a su rumbo y a la deriva por sí sola. Precisamente sobre el Brexit, profesor, esto que estamos viendo, parte de la crisis, el conflicto en Ucrania, las dificultades en el pago de los servicios como de gas, de energía, y las empresas, las multinacionales en particular de la energía cada vez más ricas, ¿todo esto también hay que verlo como consecuencia del Brexit? En gran parte, ¿no? Lo que hemos visto es que si el próximo primera ministro pues va a ser la quinta en un periodo estrechísimo de tan solo 6 años, en el que este año pues ha habido también 4 ministros de finanzas, en el que los británicos se encuentran por primera vez probablemente en su historia, o desde luego desde la Segunda Guerra Mundial, ante una situación como es fuel or food,
o combustible o comida. Esa es ahora mismo la gran diatriba que tiene la sociedad británica, que ha visto cómo en tan solo 2 años se ha cuatriplicado el precio de los combustibles y ahora calentar una casa familiar normal cuesta de 100 a 400 pounds, ¿no? Ante esta situación, yo creo que lo que se está encontrando el Reino Unido es darse cuenta del error que fue probablemente haber salido de una política común en cuanto a proveerse de energía, ¿no? Porque además la gran contradicción de todo esto es que el propio Reino Unido en una parte produce también los combustibles que consume, pero como son precisamente por el precio del mercado, es decir, no hay un control estatal de estos precios y esos combustibles, sino que están en manos de empresas privadas que rigen el mercado según la pauta internacional, pues se da esta situación también catastrófica en la que el propio Reino Unido tiene dificultades para autoabastecerse de energía. Entonces yo creo que esto es consecuencia probablemente también de que el Brexit no rindió los frutos que se esperaba, es decir, la cacareada autonomía fiscal, bancaria, económica, pues ha dado lugar a que en realidad las decisiones económicas han sido desastrosas y erráticas, y al mismo tiempo pues también, por supuesto, el hecho de involucrarse en una guerra que a todas luces para los países del occidente europeo pues ha sido también un desastre, porque se enfrentan a un invierno muy duro en el que no se sabe cuál va a ser el panorama y en el que desde luego lo que ha habido es una volatilización del poder adquisitivo del europeo medio y del británico medio, y esto desde luego ahora pues probablemente se mira con mucho recelo, ¿no? Y de ahí es que se llaman a huelgas nacionales los sectores más fuertes de la industria británica. ¿Y qué viene ahora, profesor? Se va Liz Truss, aparecen nuevos nombres, incluso hay parte de los conservadores de la extrema conservadora, que eso es bastante, pero que están diciendo que debería volver Boris Johnson. ¿Usted qué cree? Bueno, eso creo que es un escenario bastante improbable, sobre todo porque Boris Johnson es como la ex tóxica, y creo que así es visto por la mayor parte del Partido Conservador todavía. Quizás algún nostálgico seguidor de Boris Johnson que ha perdido sus cargos en el gobierno pues pudiera tener esa posición. Pero ahora es curioso, ¿no? Porque toca el cónclave del Partido Conservador, los asambleístas que no tienen cargos en el gobierno, que son en principio los que se supone tienen una mayor libertad para elegir al próximo primer ministro, 350 y pico Tories. Pero ¿qué ocurre? Si normalmente desde hace décadas con tener 8 avales se podía ya tratar de incluirse en la carrera para ser elegido el próximo primer ministro representante del Partido Conservador, en las últimas, en el último cónclave, después de la renuncia de Boris Johnson y debido a la situación de descrédito en la que también se encuentra el Partido Conservador como estructura, no solamente la coyuntura que actualmente está afectando a Liz Truss, sino que el propio Partido Conservador está probablemente en una de sus peores crisis de la historia, si no la peor. Entonces, si el mecanismo tradicionalmente había sido obtener solamente 8 avales, esto se incrementó a 20 avales en las últimas elecciones, en donde se presentaron 11 candidatos que desde el principio ya empezaron a despellejarse unos a otros, lo cual dejó al Partido Conservador en todavía una peor situación. Para la próxima elección, que además se va a hacer en un tiempo récord, precisamente para salir de esta situación, ¿no?, de descabezamiento del poder ejecutivo, en el que Liz Truss sigue asumiendo la jefatura del gobierno, pero en una situación de total descrédito, pues para el día 28 de octubre de este mes se quiere haber resuelto la papeleta. Pero en esta ocasión, y para evitar de nuevo un mayor descrédito y una mayor división dentro del Partido Conservador, en donde podría darse una dispersión enorme de candidatos, pues hacen falta ahora 100 avales. De esa forma, el Partido Conservador lo que quiere impedir es que haya una
superinflación de candidatos y también que estos ya pues cuenten con un respaldo sólido. Porque normalmente era una situación en la que después de tener 8 o 20 avales, la siguiente votación era el que obtenía menos de 30 y así se iban eliminando uno a uno. Pero esto era un proceso de nuevo encarnizado entre los contendientes. Ahora se quiere evitar esto para que un candidato con el mayor respaldo posible salga lo antes posible, y en ese sentido Johnson no está en las apuestas. Pero ¿cree usted que realmente va a cambiar algo con el cambio de figura, sea un nuevo primero o primera ministra en medio de esta profunda crisis? ¿Realmente qué cambiará? Porque recuerde que también el Partido Laborista, de su lado más derecho, digamos, estas nuevas figuras que se apartan de la parte de la izquierda, digamos, del Partido Laborista, están diciendo que lo ideal sería llamar a elecciones generales, pero parecería también en este escenario improbable. Pero ¿qué cree usted? Bueno, yo creo que este es un escenario que incluso empiezan a pensarse seriamente los conservadores. Lo que pasa es que los conservadores se están encontrando en un callejón sin salida en donde todas las posibilidades o alternativas que tienen son malas, ¿no? Malas o muy malas. Si convocaran elecciones en este momento, como le pide la oposición, no solamente el Partido Laborista con Keir Starmer a la cabeza, sino también el Partido Liberal, los nacionalistas escoceses, que son los otros dos partidos con una mayor representación en el Parlamento inglés, lo que se sabe es que arrasarían los laboristas en este momento, que le sacarían al menos antes de toda esta crisis, es decir, cuando fue elegida Liz Truss, ya le sacaban 22 puntos. En este momento probablemente esa figura sea mucho mayor. Entonces, convocar a unas elecciones anticipadas, que sería lo lógico por otro lado, con un partido conservador extremadamente desgastado después de 12 años en el gobierno, entre los distintos primeros ministros que han pasado por la jefatura de Downing Street, pues nos encontraríamos con que poderse recuperar de ese golpe sería muy difícil. Apuestan mejor a agotar la legislatura, aunque hay un caos absoluto en este momento a lo interno del Partido Conservador, porque de esa manera por lo menos se podrían recomponer lo suficiente para que si llegan al 2024 quizás el golpe no sea tan duro como si se convocaran las elecciones hoy en día. Entonces, por la propia supervivencia del Partido Conservador, yo creo que en este momento van a intentar zarandear, aguantar, achicar el agua del barco para sobrevivir, y que en caso de que haya elecciones, que sea en el año 2024, y que desde luego el margen de diferencia con los laboristas no sea tan enorme e insalvable como sería si se convocaran a elecciones hoy. Pero la medida de fuerza se verá entonces en las calles en próximos días, que también será una apuesta evidentemente clara para el Partido Conservador, con estos llamados a huelgas nacionales. Sin duda, Tatiana, yo creo que para cambiar ahora mismo este enroque que quieren hacer los conservadores y mantenerse a toda costa en la jefatura del Reino Unido, solamente mediante la presión social se pueden convocar elecciones. Es decir, si esas movilizaciones, dada la situación terrible en cuanto a lo económico, junto al despropósito y desorientación y desorden en lo político, podrían forzar a que no solamente la oposición llame a elecciones, sino que finalmente los Tories se den cuenta que no hay otra alternativa frente a la situación de crisis, no solo económica, sino también política, que se está ahondando en este momento en el Reino Unido. Yo creo que en este momento solo a través de la presión social se podría dar ese escenario de anticipar las elecciones. Profesor Casado, muchísimas gracias por el análisis, bienvenido siempre. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Tatiana, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre, será hasta mañana, sigan con nosotros.
Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador vive una crisis múltiple, pero lo que más pesa y duele es la de inseguridad. Se ha roto todos los récords de muertes violentas, masacres carcelarias y femicidios. Y de todo eso no se hace cargo el actual gobierno. Es más, siempre echa la culpa a otros y sobre todo a